tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos, gracias por la sintonía. Hoy es un día particular en la ciudad de La Paz porque claro, es un 21F y se van a movilizar. Pero en realidad no solo en La Paz, sino en todo el país. Hay una serie de grupos sociales, plataformas y ahora también en un compromiso con partidos políticos que han decidido estar en las calles de la ciudad uniéndose en diferentes puntos muy importantes de cada capital para poder hacer su demanda, y creo que es absolutamente legítima en un momento donde los bolivianos tenemos que respetar nuestra Constitución. Pero bueno, las temáticas son diversas y yo creo que mayores temas no va a generar aquello. Por eso es que quiero el día de hoy hablar de Venezuela, porque ustedes saben, como siempre digo, en Latinoamérica un país estornuda y el otro se acatarra. Entonces tenemos nomás que estar pendientes de ellos. En un día difícil, reitero, ya llegarán el resto de nuestros invitados, pero doy la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, ha sido mi docente en Altos Estudios Nacionales, el licenciado Boris Céspedes Muñoz. Él es politólogo y diplomático de carrera. Hola Boris, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Muy contento de poder compartir este espacio contigo y presto a tratar de dialogar sobre el tema que tú planteas. Voy a ir con la nota número 1, si me permites, porque claro justamente estamos hablando de que está creciendo muchísimo la tensión en Venezuela y está cada día creciendo. Donald Trump se dirige a las Fuerzas Armadas que eviten el ingreso de ayuda humanitaria en las zonas fronterizas. Se han bloqueado no solamente por tierra, sino por mar y por aire este ingreso. Tenemos dos notas casi pegadas que vamos con la número 1, por favor. Hoy tengo un mensaje para cada funcionario que está ayudando a mantener a Maduro en su lugar. Los ojos del mundo entero están sobre ustedes, hoy, cada día y todos los días en el futuro. Fue una amenaza directa a las Fuerzas Armadas leales al gobierno. Donald Trump se dirigía a los militares que, siguiendo las órdenes de Nicolás Maduro, vigilan la frontera venezolana evitando el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Si optan por ese camino, no van a encontrar refugio, ni salida fácil, ni escapatoria. Lo perderán todo. Y sus palabras también incluyeron al presidente chavista, a quien tildó de títere de Cuba. Pero no pasaron más que un par de horas y Nicolás Maduro respondió enérgicamente a las palabras del presidente estadounidense, a quien le atribuyó un discurso al estilo nazi. Con su prepotencia y su desprecio a nosotros, se creen dueños del país y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Y no se quedó ahí. Maduro también aseguró que ha dado instrucción a las Fuerzas Armadas por medio del general Vladimir Padrino. Está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escala la tensión en Venezuela, donde las propias Fuerzas Armadas ratificaron hoy su lealtad irrestricta al presidente Maduro. No van a poder pasar por la conciencia el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, utilizó su cuenta de Twitter para individualizar a los jefes militares responsables de las distintas zonas por donde pretenden que ingrese la ayuda humanitaria. Les advirtió que deberán elegir entre servir a Maduro o servir a la patria y los instó a dejar entrar el cargamento este sábado 23 de febrero. Me sorprende cómo el presidente norteamericano le da tantísima importancia y además le dedica momentos preciosos de sus discursos a hablar de Venezuela. Me impresiona ese, o sea, se están dando de tú a tú, se están peleando, pero cara a cara, es una cosa impresionante. O sea, él dice una cosa, mañana el otro le contesta, una cosa impresionante. ¿Cuál es la lectura que tienes tú como experto en temas internacionales? Bueno, la verdad es que este es un fenómeno que está de alguna manera reeditando en tiempo actual lo que ha sido la lógica de la Guerra Fría prácticamente, obviamente tratando de contextualizarse con algunos elementos que son distintos a aquel tiempo, que están relacionados, por ejemplo, con un elemento que parece novedoso en este relacionamiento, que es las características de las personalidades, tanto del presidente de Estados Unidos como del presidente Maduro.
O sea que de ahí partiríamos un poco, tú haces un análisis más bien de los perfiles de personalidad que cada uno de ellos tiene. Y voy a dar la más cordial bienvenida a un amigo de siempre. Qué gusto tenerte de nuevo. Y yo cuando te escribo te digo, a mí me gusta tu análisis, ven por favor al programa. Andrés Torres, él es politólogo, pero además progresista con el nombre de verdad, el progresismo real, de ver un mundo en otras características. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Verónica, por tus conceptos y por tu invitación. Para mí siempre es una alegría estar aquí, un placer estar conversando con todos aquí en la mesa. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a este límite en el que Venezuela y Estados Unidos se están insultando todos los días y amenazando uno con otro, como si esto fuera una telenovela de Televisa? A ver, con un amigo, algunas veces yo hago asesoramiento en temas de redes sociales y en temas de cómo manejar las crisis de las empresas o de las instituciones cuando hay estos escándalos. Y a los medios generalmente les interesa no la verdad, sino la pelea. Cierto, ¿no? absolutamente. O sea, no a todos, ¿no? No, pero en general, digamos, conceptualmente, como director de un periódico, director de un canal, lo que no te interesa que él diga la verdad, que ponga todas sus cosas, sino que lo insulte al otro y que el otro lo vuelva a insultar al otro y que el show se mantenga, porque eso te mantiene la noticia, la página llena y los lectores o la audiencia. Entonces, es parte de la naturaleza humana. ¿Qué estamos viviendo en Venezuela? Estamos viviendo un conflicto que está siendo capitalizado políticamente por los diferentes actores internacionales y nacionales. Es decir, Estados Unidos, si bien dice voy a hacer una intervención, no le conviene intervenir Venezuela, le conviene que este conflicto se mantenga el mayor tiempo posible porque es muy rentable políticamente para Donald Trump. En Estados Unidos... O sea que todo lo que están peleando en realidad es casi algo preparado para poder generar cierto rédito y no es un verdadero... Es un cálculo político. Yo no creo que Donald Trump... vaya a invadir o cualquier cosa, para nada. ¿No? Yo creo que Donald Trump lo que está haciendo es rentabilizar el electorado de la Florida, que es el más importante de Estados Unidos y el que define a los presidentes. Las últimas 3 elecciones se definieron en la Florida y el que tenga cautivado el electorado de la Florida tendrá grandes posibilidades de reelegirse o de elegirse presidente en Estados Unidos. La última elección en la Florida ganó Donald Trump, cosa que no se puede. Y la anterior ganó Obama. Correcto. Y el hecho de Obama tener puentes con Cuba le generó un gran costo político a los demócratas que se fueron hacia Trump y ya no se mantuvieron con los demócratas. Entonces ahorita la jugada es yo cómo hago para mantener fieles a mis votantes en la Florida. Hago un ataque público y una presión internacional contra Venezuela, contra Cuba, para decirles que yo soy el defensor de ellos y de sus intereses y por lo tanto mantener mi electorado. Esa es la principal razón detrás. O sea, pero y Maduro entra al juego. Bueno, a ver. Después, por eso una cosa es lo que es el show mediático, hablar del petróleo, ¿no? Que Estados Unidos está ahí por el petróleo, porque si no fuera el petróleo no estuviera en Venezuela. Y otra cosa es la realidad. La realidad es que Estados Unidos está haciendo esta presión internacional por un tema principalmente electoral y político, ¿no? Secundariamente está, obviamente, el 4% de la economía americana es el petróleo venezolano, por lo tanto no es algo que pueda definir o que se va a jugar o se va a arriesgar las vestiduras o arriesgar su imagen internacional Estados Unidos por un tema como Venezuela. Es un tema netamente político de la política interna americana. Eso es por un lado. Por otro lado, para Maduro no hay nada que le venga mejor en este momento y en esta coyuntura política que tener un enemigo a quien echarle la culpa de todos los males que pasan y que todo el mundo se olvide que el culpable es el gobierno venezolano. Eso decía yo, porque cada vez que responde, viene a dar órdenes, se fortalece, pues. Totalmente, ¿no? Es como cuando el embajador norteamericano ha dicho aquí no voten por Evo y se ha fortalecido. Pues un gobierno que estaba muy debilitado, muy comprometido, etcétera, tiene un fortalecimiento en esta confrontación que se vuelve ya de blanco y negro y ya no los matices y la crisis de las personas, la crisis humanitaria, la crisis política que vive en Venezuela, etcétera, ya no se ha convertido en una discusión de blanco y negro, ¿no? Entonces,
los grandes beneficiados de esta crisis son Maduro y Trump, claro, ¿no? Y los grandes perjudicados son el pueblo venezolano, las personas, los activistas políticos, los activistas de derechos humanos, los activistas de todos los sectores. Nosotros, porque estamos viviendo en una zozobra que dispare, no dispare, voy a disparar, quién sabe. Sí, pero y todo el planeta está como asustado. Es una zozobra ficticia, ¿no? Hay dos análisis que hay que hacer sobre Venezuela. El primero es el interno y el segundo el externo. El externo se ha generado una sensación térmica de que a Venezuela le faltan minutos para que el régimen colapse. Sí, correcto. Y el análisis interno está más fuerte que nunca. Tiene a todas las Fuerzas Armadas, tiene todo el poder, tiene unas milicias organizadas en la sociedad civil que están cada vez ahorita entrenándose cada vez más fuerte y armándose ahora más aún para mantener el poder. Tienes a una oposición que se resume en una clase media y clase de todos los sectores, pero organizada en temas muy románticos de la democracia, de las cosas, pero en temas de poder real muy limitados. Que cuando agarran un general que está un poco enojado y sale una... Entonces hace pensar que es todo el sistema de las Fuerzas Armadas. Hay un soldado coronel que está enojado y con 3 tipos se presenta... Pero 3 tenientes ya es suficiente, y ¿no? Todas las Fuerzas Armadas que están en contra del... Wow. Entonces, es una manipulación de las medias verdades de parte de los dos extremos que necesitan y utilizan todo eso. Entonces, si me preguntas a mí qué va a pasar en Venezuela, yo digo, esta crisis le conviene tanto ahorita a los dos extremos que la van a hacer durar porque es muy rentable políticamente. Y Estados Unidos necesita que dure todo este año por lo menos para que el próximo año de las elecciones... Claro, las elecciones, el triunfo de Donald Trump. Cuando uno tiene que hacer un análisis más objetivo, más directo, se saca las pasiones y dice, esto es lo que está pasando, puede que lo que uno diga no le guste a mucha gente, ¿no? Porque mucha gente está esperando que uno diga, no, 3 minutos más y Maduro cae y todo esto... Claro, es lo que la gente espera. ¿No? Me matas, me has venido a patear la mesa, todo se ha desacomodado, ya no sé para dónde ir. De todas maneras, hay situaciones que son inminentes y es, por ejemplo, el tema de la ayuda humanitaria, que hay una disputa por ayuda humanitaria y es la nota número 2 que le vamos a dar una mirada, por favor. 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia legalmente llegan por el aeropuerto de Maiquetía, convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo. Eso sí, la hemos pagado con nuestra mano ahí. Por su parte, Guaidó insiste en su apuesta por la colaboración internacional y esta mañana se reunió con embajadores europeos que se comprometieron con la entrega de más de 18 millones de dólares en ayuda humanitaria. La generosa donación de Italia de 2 millones de euros, España 2 millones de dólares, Reino Unido 8.3 millones de dólares, Alemania 5.6 millones y Francia 70 toneladas. Eso suma 18.160.000 dólares en ayuda humanitaria y 70 toneladas en medicamentos y alimentos para la ayuda humanitaria. Soldado Escucha ha sido uno de los hashtags que ha popularizado el líder opositor en la antesala de lo que será el 23F. Un día clave para Venezuela en que, tal como han anunciado y para lo cual han inscrito voluntarios en todo el país, esperan concretar el ingreso de una verdadera avalancha humanitaria. A ver, yo te pregunto, Boris, tú que eres diplomático de carrera y politólogo, ¿coincides con el planteamiento que hace o tienes algunas discrepancias con lo que dice Andrés? Yo creo que es muy importante lo que ha señalado Andrés. Una de las cosas fundamentales de ese conflicto es esta emergencia y este juego mediático que se está haciendo por una y otra parte en esto que se trabaja mucho hoy en día, que es el tema del soft power, ¿no? Este soft power además nos conlleva o nos reedita lo que ya en la primera intervención trataba de comentar, que era el tema de que estamos viviendo una guerra fría o un intento de guerra fría, pero mediatizada o tecnologizada, mediada por redes sociales, por la influencia de los medios masivos de comunicación social. Pero en ese sentido, sí, ¿cuál sería el rol que está jugando Europa? Que también está entrando en una similar juego de tiempos. Justamente cuando yo hablo de esta Guerra Fría, la lógica persistente es esta dicotomía entre buenos y malos,
actores positivos, actores negativos, y cada uno se quiere posicionar desde el punto de vista incluso mediático como el bueno de la película, El Salvador, ya sea para qué audiencia se dirige, tratando de hacer uso de medias verdades. Si uno analiza, por ejemplo, a través de la información que nos llega por internet, uno se da cuenta de que es interesante cómo las famosas fake news han estado presentes en todo este intercambio de opiniones. Totalmente. Calificando a unos, descalificando a otros en función de ese juego que también comentaba Andrés, ¿no? De todo lo que está pasando. Y con una visión más bien, diríamos, de cálculo interno. Tanto Maduro está haciendo su cálculo hacia adentro, como Trump también está haciendo su cálculo hacia adentro. La Unión Europea también está tratando, frente a lo conversábamos en alguna oportunidad, frente a un fenómeno como el Brexit, tratando de rearticular su liderazgo, por ejemplo, en temas como derechos humanos, ayuda humanitaria. Ok, le voy a dar la más cordial bienvenida a quien me faltaba en la mesa, que también es para mí muy importante su presencia, Álvaro del Pozo, diplomático de carrera y abogado de profesión. Hola Álvaro, bienvenido. Verónica, lo siento, el retraso, malos entendidos, coordinaciones. No, mentira, estás después de tu cumpleaños, que ha sido ayer, sigues festejando. Feliz cumpleaños, Álvaro, el día de ayer estabas. Gracias, y muy bien a compartir con dos amigos. Te pongo en actas, dicen así los abogados, ¿no? La primera etapa hemos hablado en relación de que hacías referencia a que esto es un juego mediático solamente, que a Trump le interesa mucho capturar esa votación que tiene en la Florida, y también del otro lado a Maduro le interesa mucho mantener esto porque esta es la forma de que se siga fortaleciendo ante un pueblo que lo único que quiere es sentirse soberano. Me ha parecido muy interesante. ¿Tú coincides que esto está así y qué papel juega Europa? Lo mismo que le preguntaba a Boris. Sí, de alguna manera cada uno está sacando un provecho en política doméstica, ¿no? Trump está apuntando a una reelección, por lo tanto va a haber un discurso en la mayoría de las actuaciones de Trump de fidelizar su voto anterior, el que lo ha llevado a la Casa Blanca, fidelizar, es decir, solo lo puedes fidelizar con el muro que no ha construido, que no ha terminado de construir, ir a Florida y hablar de Cuba, hablar de Venezuela, hablar de esos enemigos que supuestamente los medios han empezado a crear, pero no pequemos de creer que solo es eso. Claro, porque hay un tema de ayuda humanitaria ahí entre medio que está perjudicando a una población entera. La política es muy mezquina, ¿ve? A veces los políticos antes piensan en esa parte de la sobrevivencia política, de la permanencia, claro. De permanencia en el poder. Pero en Venezuela hay un problema real. Que participe Venezuela, la Unión Europea ya nos dice que es un problema existente. Europa no se mete a guerras falsas, Europa es mucho más, por eso es madura, pues, viejo, ¿no? Son viejos, ellos no están en cada paso que da Europa lo va a dar pensando. Por lo tanto, en Venezuela tenemos un gran problema, el mundo está mirando, la mirada a veces puede ser muy noble de muchos países que miramos y decimos, ojalá que Venezuela encuentre de una vez la luz. Otros están, como China, Rusia, también jugando geoestratégicamente porque quieren entrar a una zona que gracias al modelo del socialismo del siglo XXI han podido ingresar en los últimos 20 años, como acreedores, como inversores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, retroceder para una potencia que puede ser la primera potencia de aquí a 20 años como la China, es también estratégico. Rusia está recuperando espacios que los había perdido. Por lo tanto, tenemos un juego de ajedrez de los top 10, pero Venezuela ahora es parte de ese juego, pero en Venezuela también hay un problema que está afectando a toda la región. No podríamos decir que esto se ha quedado solamente en una bipolaridad como era la Guerra Fría. Hoy este problema de Venezuela ya es global. Ya habla Turquía, ya habla Bolivia, habla China, todos estamos hablando de Venezuela, por lo tanto hay que tener esas dos miradas. El verdadero problema de Venezuela, de un presidente Maduro que perdió su legitimidad en varios escenarios, en varios pasos, un presidente o encargado, Guaidó, que toma la iniciativa política, que nos está mostrando como fechas. Ahora tenemos la fecha del 23, en 2 días, de que unos dicen la ayuda llegará, los otros la ayuda no llegará. Estamos tensionando el escenario, como tú bien dices, Verónica,
a Maduro también le conviene la presencia activa del enemigo del imperio, ¿verdad? Porque eso lo fortalece también internamente. Sin embargo, debemos decir, porque muchos dicen Cuba, Venezuela, una de las opciones es que Venezuela pase a ser parte de otra Cuba. No olvidemos que en Venezuela, cuando llega Chávez, hace una gran reformas sociales que benefician a grandes mayorías. Pero creo que el grueso de Venezuela estuvo acostumbrado a vivir en la bonanza. Sí, claro. Por lo tanto, le va a ser muy difícil a Maduro resistir el agobio y la falta de oxígeno político que la comunidad internacional le está quitando. Yo creo que esto va a tener un final finalmente este año pronto. Siendo que los tres panelistas han dicho su punto de vista, permítame hacer una muy breve pausa. La próxima media hora seguimos, pero ya un poquito más en el detalle de cada uno de estos temas. Ya volvemos.